Padre Celestial, Señor amado, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente que tenemos, Señor, delante de tu pueblo, a quien amas, Señor, y con el cual tienes un propósito grande y maravilloso, que estás cumpliendo, Señor, con el fin de presentarte a ti mismo una iglesia sin mancha y sin arruga para el día en que tú regreses por tu pueblo, Señor, como ha sido tu promesa, nos encuentres preparados y listos en el gran deseo que tú manifestaste, Señor, ante el Padre, momentos, horas antes de tu muerte ignominiosa en la cruz. Doy las gracias, Señor, porque en verdad estamos dispuestos en este momento a escuchar tu palabra y no solamente dispuestos a oír tu verdad, Señor, también a vivir esta verdad. De nuevo, te doy nuevamente gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra de una manera respetuosa y con humildad. Te ruego, Señor, nos des el entendimiento para comprenderla. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la escritura, pero antes de ir a la escritura, obviamente en la misma escritura, antes de ir al texto que vamos a estudiar hoy, quiero que miremos dos versos en Juan 17, porque vamos a empezar un camino, llamémoslo así, un camino que va a ser corto, va a ser largo, ¿no? Pero es importante recorrerlo porque tiene que ver, mis amados hermanos, con el plan de Dios, el propósito de Dios para su pueblo, la iglesia. Y este camino comenzó, mis amados hermanos, en el tiempo en que Jesús vivió entre nosotros. Y él de una u otra manera nos dejó, nos anunció, nos advirtió de sus propósitos, nos hizo conocer su voluntad. Y en Juan capítulo 17, verso 20 y al 22, solamente para entender por qué vamos a comenzar este tema de una manera más específica, es con el fin de comprender, porque la misma escritura lo está diciendo, se nos está revelando un misterio. A veces los misterios son difíciles de entender, pero eso no significa que sean incomprensibles y solo para algunos cuantos. Esta verdad que estamos conociendo, que no ha sido enseñada de una manera profunda y práctica en la vida de la iglesia moderna, así, es lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia conozcamos, y no solamente que conozcamos, sino que vivamos, que ese es el propósito. Y el Señor dice, miren lo que Él le dice al Padre y que quiere que se cumpla en nosotros. O sea, eso es su deseo. Nosotros a veces luchamos cuando pedimos cosas y el Señor no nos contesta, ¿no? Para Él puede decir un sí, una espera, un no. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo creen que fue el sentimiento de Jesús cuando le oró al Padre? ¿Él daba por cierto que el Padre le respondería? ¿O tal vez Jesús tuvo que pensar en su parte humana, un sí, una espera o un tal vez? Yo estoy muy seguro que cuando él oró acá, en Juan 17, de todo el capítulo 17, pero cuando él oró acá, él lo hizo con la certeza de ser el Hijo de Dios, que pronto iría a la cruz del Calvario, pero que esta respuesta a su petición sería verdad. O sea, él no tiene duda de eso. No como nosotros que tenemos que esperar, ¿no? Sí, una espera, tal vez no. Pero él da por hecho una verdad que quiere ver ahora en nosotros. Obviamente, hermanos, ponemos delante del Señor nuestra responsabilidad, que al entender estas cosas debemos, por tanto, ponerlas en práctica. Bueno, el Señor ora de la siguiente manera, rápidamente, como una pequeña introducción al camino que vamos a empezar por varias clases para entender los principios de la iglesia como un cuerpo. Ya veníamos viendo algo en Génesis, pero hoy vamos a empezar a ver el camino a través del Nuevo Testamento. ¿Qué habla el Nuevo Testamento de la iglesia como un cuerpo? Y voy al punto rápido porque no me quiero extender en frases. Dice el Señor en su oración en Juan capítulo 17, verso 20 al 22, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, se refiere a nosotros. El Señor está orando por nosotros, por aquellos que irían también a creer en él por la palabra o por el fundamento que los apóstoles dejarían. Y miren lo que él dice, lo cual es una certeza, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, hay una razón de la unidad de la iglesia y del propósito del Señor de mostrarla a la iglesia como una unidad. Les recuerdo, unidad, no unicidad, que es diferente. Unidades muchas en una sola, unicidad uno entre muchos, que eso no es lo que quiere decir el Señor. Son muchos formando un solo
ejemplo, digamos así, porque tiene un propósito para que el mundo crea que tú me enviaste. No estamos aquí para mostrar solamente una iglesia de amor, una iglesia restauradora, una iglesia obediente, que es bueno, una iglesia bonita, presentable, moderna, dinámica, sino una iglesia que impacte al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Y eso solo va a ser posible cuando el mundo nos vea a nosotros. No hay otra manera. Por eso dice en el verso 22, la gloria que me dice yo les he dado. ¿Para qué? Otra razón, para que sean uno. Así como nosotros somos en uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean como perfectos en unidad. Y otra vez, la razón es para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la unidad de la iglesia, no la unicidad del creyente, la unidad de la iglesia, los cristianos formando una unidad, tiene tres propósitos: que el mundo crea que tú le envió a él, también como dice en el verso 23, para que el mundo conozca también que fue enviado Jesús a ellos, pero también como dice, para que también nosotros entendamos cuánto él nos ha amado. Entonces, vamos a la palabra del Señor nuevamente, o estamos en la palabra del Señor, pero vamos a empezar el camino, porque el Señor comienza desde el Sermón del Monte. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Vamos a ver algunos textos en Mateo, en Romanos, en Corintios, en Efesios y en Colosenses que hablan de la iglesia como un cuerpo. Como estamos concentrados en entender esta verdad, y al entenderla, hermanos, pues nos hacemos responsables delante de Dios de obedecerla, o sea, ponerla en práctica. Y vamos a ver algunas figuras o ilustraciones, porque desde Mateo capítulo 5 hasta, y arranco con Mateo porque están todos los evangelios, pero en Mateo capítulo 5 se ve más, porque habla del reino de Dios, Jesús como un rey. Entonces él quiere mostrar principios que se aplican a aquellos que están en el reino de Dios o que vivimos el reino de Dios. Y la iglesia, cuando vimos la primera introducción sobre este tema, la iglesia representa el reino de Dios aquí en la tierra. Y la iglesia es la embajadora para que muchos lleguen a conocer el reino de Dios. Un reino de Dios que se va a ver de manera visible en la manera en que nosotros la vamos a vivir, no como algunos enseñan hoy de una manera un poco errada, que hablan más de conquista política, cultural, social. No, eso lo hace el evangelio, no la iglesia. El evangelio va a transformar la cultura, la política, la moda, la creencia y la espiritualidad del ser humano, pero solo a través de Cristo y por el evangelio, ¿no? No, el mundo, no la iglesia acomodándose al mundo, sino el mundo simplemente conociendo a través de nosotros la esperanza que ellos pueden también tener. Entonces, desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 25, el Señor habla a sus discípulos y les enseña cómo deben vivir y actuar, o cómo debe ser la vida de un creyente genuino, algo que Santiago también aplica en sus cartas que hemos estado viendo. Y el Señor habla de manera individual, pero también entendiendo el concepto de lo que significa la iglesia, que vamos a empezar a ver un poquitico más detallado, también nos habla de manera corporativa, o sea, cómo hemos vivido de una manera grupal o corporativamente hablando. Si hay algunos términos que quiero usarlos de una manera comprensible. Entonces, desde el Sermón del Monte hasta Mateo 25, que habla de las señales de su regreso, el Señor nos va a mostrar principios, mandamientos para la vida cristiana que se vive de manera individual. Nadie está exento de ser responsable de sus decisiones personales, pero también somos responsables de nuestra vida o nuestra forma de vivir lo que el Señor nos va a enseñar ahora de manera corporativa, grupal o colectiva, como iglesia. Entonces son principios que se van a aplicar a la iglesia. Por eso tomamos a veces Mateo, dando un ejemplo, Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a él, ¿no? Si no te oye, ve con dos. Si no te oye a dos, ve con. Tenlo, vaya, ¿a dónde? A la iglesia. Ya menciona la iglesia. Y si no tiene a la iglesia, sácalo, ¿cierto? Tenlo por gentil. Y eso es lo que el Señor nos va a mostrar ahorita en el primer texto que vamos a ver en Mateo, para darnos a entender un tema que más adelante vamos a ver. Como estamos viendo el tema de la iglesia como un cuerpo, sí o sí tenemos que pasar sobre los mismos temas, que es disciplina, bautismo, ofrenda, dones, ¿cierto? Y otros más. Liderazgo ya vimos, en el pastorado, membresía ya vimos algo, pero de pronto repasamos de una manera superficial también esto. Entonces, son principios, son leyes, digamos así, que se aplican
a la vida de la iglesia, y los que ahora, que estoy hablando a gente madura, no niños en Cristo, que entendemos que somos miembros de un cuerpo y que tenemos que aprender a vivir de una manera colectiva o corporativa. Entonces, recordemos, hermanos, para entender la interpretación de la escritura, que muchas veces el Señor usa imágenes, usa ilustraciones, figuras, parábolas, que se deben aplicar según el contexto en el cual esté, ¿no? Entonces, cuando veamos el término cuerpo, nos vamos a enfocar en esa palabra, cuerpo, tenemos que verlo a través del contexto. Y el contexto nos va también a dar a entender o a comprender cómo se aplica ese verso en particular para poderlo aplicar de una manera de iglesia corporativa. Entonces, una de las figuras que el Señor usa es la de un cuerpo, así como Él usa que somos sal, como Él usa la imagen que somos luz, y cosas así que Él nos ha enseñado a través de la Escritura. Entonces, muchas de esas enseñanzas van a ser aplicables si las entendemos de manera grupal. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, ¿no? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas alegorías, figuras que nos enseñan cómo es el andar normal de una iglesia. Ya vimos cuando hablamos de membresía que es la iglesia, ¿no? Y vimos en la introducción del jueves anterior que la iglesia de quién es. La iglesia de Dios, ¿no? Y Pablo en muchos textos habla de la iglesia de Dios, ¿no? O Dios juzgará a los que destruyen la iglesia de Dios, no somos templo del Espíritu de Dios, vosotros estáis ahora, bueno, y lo vamos a ver ahorita en Efesios, somos la plenitud de Cristo en Dios y cosas así. Entonces la iglesia es propiedad de alguien. La iglesia, cuando hablamos de iglesia, es la congregación o la comunión de las personas que han sido llamadas aparte, una asamblea, personas especiales, solamente de salvos. Claro, a la iglesia o a la reunión de los salvos pueden entrar inconversos y estar inconversos para que escuchen la verdad y se conviertan, pero ellos no son iglesia. En realidad no pueden funcionar dentro de la iglesia. En algunas asambleas, por ejemplo, en el aspecto de las ofrendas, son muy estrictos de no, por ejemplo, recibir ofrendas de impíos. Son aplicables, ¿no? Pero ya cuando lleguemos a ese tema, lo hablaremos de una manera más puntual. Vamos a Mateo capítulo 5, porque en Mateo capítulo 5, y podríamos ver otros más, pero no voy a ser quedarme solo en Mateo, obviamente. Pero en Mateo capítulo 5, el Señor comienza a hablar y usa el término cuerpo, que algunos lo han entendido de una manera un poco alegórica. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 29. No nos vamos a quedar ahí porque este tema tiene que ver con la disciplina. Cuando lleguemos al tema de la iglesia como un cuerpo y la disciplina, vamos a entender qué es lo que dice la Biblia acerca de la disciplina, cómo se aplica la disciplina, quiénes deben ser disciplinados, cuándo se levanta una disciplina, cuándo no se levanta. Y esto tiene que ver precisamente con lo que habla aquí en Mateo capítulo 5, versículo 29. Porque él ya está usando el término cuerpo. Es el mismo término que usa Pablo en Efesios, por ejemplo, o el que vamos a ver ahorita en Romanos capítulo 12, la misma palabra. Entonces, vamos a entender lo que en un trasfondo hacia la parte espiritual, porque literal no lo podemos tomar, obviamente. Algunos en la Edad Media tomaron esto de una manera tan literal que hubo hombres que buscaron la santidad, que luchaban con sus pasiones carnales y se autolastimaban o flagelaban y se cortaban partes. En el caso ya, eso es histórico y comprobable, algunos que se cortaban, por ejemplo, aquellos hombres que luchaban con sus pasiones, se castraban y se lastimaban ellos, ¿no? Para evitar esas luchas de la carne, un ejemplo. Pero el Señor aquí no está diciendo literalmente, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, como dice, vamos a Mateo 5, 29, leamos el contexto correcto. Y dice Mateo capítulo 5, 29, solo para que entiendan para dónde va entonces el estudio y por dónde arranca. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, usa la misma palabra, cuerpo y miembros, se usa en Romanos y en Corintios, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor aquí enseñar en cierta manera? Advertirnos. El concepto de que la iglesia es un cuerpo, porque vamos a enfocarlo en esa idea, que tiene muchos miembros y que se puede sacar de este verso en cierta manera. Más adelante vamos a presentar cuando el Señor presenta a la iglesia como una familia, también va a usar la misma idea,
que tiene a Cristo como cabeza. Entonces, cada miembro tiene una función y un propósito. Usted, hermano, tiene una función y un propósito y debe colaborar con los demás para el bien común. Eso pensando en la oración del Señor de la unidad, ¿no? Digo unidad y no unicidad, porque hoy día Satanás ha ganado ventaja con muchos creyentes enseñándoles a que ellos pueden vivir una vida que agrada a Dios solos. Y eso es pecado, porque eso no es lo que enseña el Señor, ¿no? Yo puedo orar en la casa, sí. No necesito congregarme, mentira, sí necesita congregarse, ¿cierto? Yo puedo leer la escritura y aprender en la Biblia en la casa, sí es parte de mi responsabilidad, pero eso no le exime de su otra responsabilidad que está también muy clara en la escritura, de ser parte activa y viviente corporativamente hablando de una comunión o comunidad llamada la iglesia. Entonces, cada miembro tiene una función y un propósito y debe colaborar con los demás para un bien común. Así como cuidamos nuestro cuerpo físico, debemos también cuidar, hermanos, nuestro cuerpo espiritual, que es esta iglesia. Debemos evitar todo lo que dañe o contamine y procurar el crecimiento y la santidad de la iglesia. Más adelante, Pablo en 1 Corintios capítulo 5 hablaba de aquel hermano que tenía con mucha jactancia y la iglesia en su ignorancia permitía estas cosas de aquel que tenía como mujer a la esposa o a la mujer de su padre, ¿de acuerdo? 1 Corintios capítulo 5. Ese hombre fue sacado de la iglesia. Seguramente, de alguna forma, ese hombre fue exhortado aplicando los principios de Mateo capítulo 18, ¿no? El hombre estaba pecando, estoy más que seguro que a alguien, en ese caso de pronto Pablo, o por carta, o yo creo que fue más bien por carta, porque él lo dice, yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, hagan la disciplina. Y seguramente este hombre fue exhortado que no está bien, por algunos, no por todos, no está bien, hermano, deje eso, es pecado, pero como la totalidad de la iglesia en su ignorancia aplaudía este pecado, pues eso pasó sin pena ni gloria y por eso se tuvo que aplicar una disciplina estricta, ¿no? Tal vez fueron dos más y al final el hombre no acató a la iglesia, tal vez no acató a algunos que le exhortaron, tal vez carta de Pablo, él dijo no, fue sacado de la iglesia. En este caso es lo que prácticamente está diciendo aquí Mateo capítulo 5, versículo 29, que tiene que ver con el tema de la disciplina, pero lo veremos cuando llegue allá. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Porque el mismo Pablo en la escritura enseña que no todos en el cuerpo van a ser, y menciona lo mismo, ojos, manos, brazos o pie. Cada uno tiene una función importante y un cuerpo humano no se puede defender o es completo si falta un brazo, por dar un ejemplo. No funciona igual. Pero dice Pablo, porque él dice más adelante en 1 Corintios 5, hablando de este caso que les menciono, no olviden, hermanos, prácticamente dice que un poco de levadura leuda la masa. No se necesita en un kilo de harina, un kilo de levadura para dañarla, no, al hacer el pan, ¿no? Un poquito. Y un poquito significan cosas que para nosotros pueden ser seguramente no tan condenables a nuestro propio parecer. Y por eso tenemos que ir a la escritura, tenemos que ser muy bíblicos en esto, mis amados hermanos, porque está en juego o en entredicho la autoridad de la iglesia y la disciplina que la iglesia puede y debe aplicar en casos determinados, específicos y bíblicamente comprobados. Entonces, con un poquito que permitamos, puede dañar o total la masa o algunas partes de la masa. Entonces, por eso el Señor dice, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por eso el Señor habló en Apocalipsis capítulo 2 y 3 a las iglesias y él les hacía advertencias muy específicas de pecados específicos, pero casi si usted leen las cartas a las 7 iglesias, él siempre da una generalidad, ¿no? De una condenación, no tanto a personas particularmente hablando, sino a la totalidad de la iglesia. Dice, arrepiéntete porque si no, vengo y quito tu candelabro de este lugar. Él puede apagar la iglesia. Si la totalidad de los miembros permiten que uno de sus miembros que está haciendo ocasión de caer y no es sacado, va a dañar a todo el cuerpo. Y la iglesia sí o sí termina por morir, ya sea por falta de doctrina, ya sea por falta de disciplina, ya sea por falta de santidad u obediencia en este caso particular. Va a doler, hermano, duele, duele como si usted tuviera un accidente. En mi trabajo, en el colectivo, llevé varias veces a una niña que trabaja en urgencias, en las ambulancias. ¿Qué fue lo más terrible que a usted le tocó
transportar en la ambulancia. Un accidente de un muchacho que se estrelló imprudentemente en una moto y perdió el brazo, creo que fue el que hizo el choque, el brazo se lo desprendió. Tuvieron que llevar al muchacho con el brazo en hielo al hospital. No sé en qué terminó la historia, pero escabroso, ¿verdad? El cuerpo ahí, el muchacho tal vez se daba el brazo con, con apriete ahí para evitar que se desangrara, pero su brazo en otro lado ahí, a ver si se lo reponían. Hoy la ciencia puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede poner un brazo, puede poner un rostro, puede poner una pierna. La iglesia también puede hacer esos milagros de reponer un miembro que ha sido sacado por pecado o por algo que está generando una ocasión de caer, pero puede ser restituido al cuerpo local. Entonces es la aplicación que podemos extraer de acá, hermano. Debemos procurar crecimiento, santidad y nada que nos contamine como iglesia. Entonces no podemos separarlo uno del otro. Todas las versiones que consulté en este tema hablan directamente del peligro que representa para el cuerpo el pecado de uno de sus miembros. ¿Cierto? Y como si es necesario, aunque duela, imagino este muchacho en ese accidente, digamos que no pudieron recuperar su brazo, tener que aprender a vivir sin un brazo. No creo que estuviera muy contento, ¿no? Tal vez alguna influencia por alcohol, por drogas o por descuido, lo que haya sido, perdió uno de sus miembros. ¿Le dolió? Seguramente. ¿Se lamentaría? Tal vez. Y eso es lo que en cierta manera el Señor nos quiere también hacer caer en cuenta, hermano. El peligro que representa para el cuerpo el pecado de uno de sus miembros, eso lo podemos extraer de Mateo capítulo 5, 29, 30 también lo dice. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, uno o todos, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces el Señor está advirtiendo, ¿no? Si es necesario, hay que extirpar aquellos miembros que son ocasión de caer y evitar un juicio a la totalidad de todos. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y en un tema posterior, obviamente, hermano, vamos a tratar este tema que es el la iglesia con un cuerpo y la disciplina. Es un tema que va a venir, pero en su momento. Entonces, el Señor comienza enseñando una verdad de que somos un cuerpo. Voy a estar repitiendo muchas palabras para que queden en sus mentes y puedan digerir en ese aspecto. Yo les enviaré la totalidad del bosquejo, del estudio por el interno para que vayan ustedes leyendo, empapando y si tienen preguntas, hágalas, porque estamos hablando ahorita antes de empezar la reunión con Francisco, que gracias a Dios nos está colaborando y le doy las gracias por eso, de una manera en que podamos incluirlos a ustedes para un estudio bíblico de manera presencial acá y cómo incluimos a los que están ahora en Zoom, obviamente, para tener un estudio de una manera más personalizada. Estamos pensando cómo para poder entonces preparar el material para esto. Entonces, hermanos, no olvidemos un poco de leuda toda la masa, llevando el resto del cuerpo a la disciplina del Señor. Entonces, vamos al siguiente texto. Solo vamos a ver estos dos. En este nos podemos quedar un buen ratico, unos 2 clases más, pero no importa, hermano. Lo importante es aprender. ¿Saben la otra responsabilidad, hermano? Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y una de las responsabilidades del liderazgo, mis hermanos, es algo en la cual el Señor, como a muchos de ustedes en algún momento, en algunos temas, en algunas circunstancias de su vida, ha abierto su entendimiento para comprender una verdad y su conciencia ya no puede estar en paz si esta verdad no se ejecuta, porque usted entiende que esta verdad viene directamente del pensamiento de Dios. Y lo quiero decir con respeto para no sonar como el profeta que dice que Dios me reveló algo. No, vamos a la escritura con un estudio concienzudo y responsable de la Biblia y del pensamiento de Dios para poder entender si entonces la visión que tenemos, en el caso muy personal, lo digo, el Señor está trabajando con todos y cada uno de ustedes de una manera específica sobre este tema de la iglesia como un cuerpo. La responsabilidad del pastor, del líder, del maestro o de los 5 ministerios que habla en Efesios capítulo 4 es precisamente eso, ¿no? Recordemos lo que cuando lleguemos allá hablaremos en Efesios capítulo 4, desde el versículo 9 en adelante, cuando él dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que cumplan algo que está a partir del verso 12 de Efesios 4 hasta el verso 16. Esa es la tarea de esos 5 ministerios. Esta verdad, mis amados hermanos, vamos a buscar de una manera muy diligente a aplicarla. Casi causa un accidente acá, pero gracias a Dios
No pasó nada, ya listo. Entonces ya hago equilibrio acá. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 12. Casi hubo un accidente acá, pero bueno. Lo importante es no distraernos de la verdad de Dios. Romanos capítulo 12 comienza y todos los versos que vamos a ver, todos los textos bíblicos hablan del cuerpo. Solo vamos a ver algunos de una manera muy superficial, otros más profundos, pero tienen que ver precisamente con el tema para empezar a entenderlos. Cuando veamos temas ya específicos como cena del Señor, ofrendas, disciplina, servicio, que vamos a ver los dones, pues vamos a verlos ya de una manera mucho más directa. Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4 y paramos ahí. Porque en Romanos capítulo 12, después del versículo 4 en adelante, comienza a hablar del tema de los dones, ¿cierto? 4, 5, bueno, pero dice del verso 6, ya comienza a hablar de una manera específica de los dones. Cuando lleguemos al tema de los dones otra vez, aunque lo estamos tratando con caballeros, vamos a verlo de manera como iglesia. Muy bien. Entonces, ¿cómo comienza usted a entender, mi hermano, esta verdad? Es algo que yo por lo menos tengo que hacer constantemente, porque tenemos la inclinación humana y carnal de olvidarnos de nuestra lucha. Por ejemplo, Santiago hablaba, ¿por qué existen? ¿No? Decía Santiago en su incredulidad, ¿por qué hay entre hermanos estas guerras? ¿Por qué vienen entre ustedes pleitos entre ustedes? Él se preguntaba y él da una respuesta. ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces, hermanos, tenemos una lucha con la carne y tenemos la responsabilidad en esta lucha con la carne de buscar la victoria, llamémoslo así, y el centrarnos para que el Señor nos dé en esta lucha contra la carne la victoria a través del Espíritu. Eso está en Romanos 8. Pablo en Romanos 7, los últimos versos de Romanos 7 hablaba, tengo una lucha interna, hay cosas que quiero hacer, el bien que quiero hacer, no lo hago porque hay algo en mí, y Pablo lo habla en Romanos capítulo 7, antes, por ejemplo, precisamente antes de llegar a este tema, él habla de su debilidad o de sus luchas, pero en Romanos capítulo 8 en adelante, él habla de sus victorias, viviendo entonces en el Espíritu. ¿Cómo empezamos a vivir en el Espíritu para poder entonces vivir, valga la redundancia, no sé si fue correcta la palabra, o practicar el ser una iglesia? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 4. Ya nos vamos a quedar como dos jueves. Dice, así que, la palabra así que significa que como conclusión por todo lo que él dijo anteriormente, entonces Pablo dice, bueno, así que en virtud de lo que ya dije, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Recuerden quién está hablando acá, ¿no, hermano? Recuerden quién está en primera persona hablando acá, es Pablo, pero quien está haciendo o lo está inspirando a él es Dios, por medio de ese espíritu. Es como si Dios dijera, les ruego por mis misericordias que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra cuerpo acá, obviamente, si lo leemos a través del contexto que está acá, vamos a entender que es nuestros cuerpos. Pero más adelante, cuando empecemos a ver a partir del verso 5 en adelante, cuando se habla del cuerpo, ya entendemos que es de la iglesia. Entonces no hay duda en eso, no hay confusión, ¿no? Entonces aquí dice Pablo, dice el Señor, le ruego, por eso en el contexto del capítulo 12, vamos a ver la aplicación personal, pero también colectiva, porque el tema siguiente, como ya lo dije, va a ser el tema de los dones. Pero para poderlo entender y aplicar, debemos verlo en esto. ¿Qué es? Romanos 12:1. Debe haber una permanente o constante que rendición y ofrenda. Entonces, por eso Pablo y el Señor dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, eso significa que el Señor nos dice a nosotros que debemos presentar, dice ahí, es algo que es voluntario, es de mi decisión, mi acción, o sea, lo hago, yo decido hacerlo o decido no hacerlo. Entonces el Señor le dijo, yo les ruego por mi misericordia, preséntenme. Para poder vivir la vida de iglesia tenemos que constantemente, hermanos, de manera individual. Por eso Santiago no se sorprendía, porque las pasiones en los hermanos a los que él escribía, o como Pablo también escribió en Corintios, era debido a que ellos no se rendían al Señor, permitían luchas internas, carnalidad, inseguridades, inmadurez, muchas otras situaciones que los llevaron a vivir una vida de iglesia
disfuncional. Sin embargo, en 1 Corintios, Pablo le habla a una iglesia disfuncional y les habla de las maravillas del Señor cuando que dice que Él los dotó de unas capacidades milagrosas, llamémoslo así, que no son de ellos, no son natural de ellos o de nosotros también, sino que viene de Dios, ¿no? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando habla dones espirituales quiere decir que son del Espíritu y por tanto, si son del Espíritu, son de Dios. Vienen del cielo, no vienen del hombre. Entonces, hermanos, permanente rendición y ofrenda, verso 1. Es algo que ustedes sí, hermanos, y por lo cual rogamos, yo ruego, yo tengo que hacerlo todos los días. Fallo, más de lo que ustedes creen, hermanos. ¿Me olvido, Lucho? Claro. Pero hermanos, es algo que ya está en mi mente, que tengo sí o sí que estar constantemente presentándome al Señor a entregarle lo que soy. ¿Qué le entrego? Como dice en Romanos 6, presentando mis miembros como instrumentos de justicia y no como instrumentos de pecado. ¿Qué ven mis ojos, hermano? ¿Qué oyen mis oídos? ¿Qué habla mi boca? Desde eso estoy mostrando verdaderamente qué tanto estoy yo presentándome al Señor en un sacrificio vivo. Cuando de aquí sale lo que no es correcto, cuando oigo lo que no debo oír, cuando miro lo que no debo ver, entonces no podemos decir que estamos haciendo un sacrificio al Señor que le agrade, porque que debe ser como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo, mire, la fe nuestra, mis amados hermanos, no es una fe irracional. Eso es lo que la gente ignorantemente piensa. La fe del creyente es muy racional, muy lógica, porque está basada en la lógica de Dios, no en la lógica del hombre. Por eso ellos no entienden. Entonces nosotros vemos rendición y ofrenda. Segundo, Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Quiere usted conocer qué Dios tiene para su vida? ¿Quiere en verdad no andar como gallinas sin cabeza, retando de aquí para allá, mirando qué hace, qué no hace? Bueno, aquí está la respuesta en Romanos 12:2. No se conforme a este siglo, no se amolde, no haga mezcla, dice el Señor, a este siglo, sino transfórmense. Esa transformación dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa, hermano, que esta palabrita es muy de lo que hoy día menciona mucho el feminismo, pero es una palabra castiza y del diccionario, una deconstrucción, o sea, derribar algo que ya está creído o construido, valga la redundancia, y tumbarlo y construir otro. Esa es una palabra castiza. Nosotros debemos deconstruir ¿qué? Nuestro pensamiento, que está moldado a la mente del mundo, pero renovarnos por medio, dice, de la renovación de nuestro entendimiento, y el entendimiento viene a través de lo que ustedes están haciendo hoy acá. Estudio de la palabra de Dios. Yo solo estoy haciendo una guía sencilla, pero yo también tengo que estarme renovando en mi entendimiento para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, Romanos 12:2, renovación y entendimiento para llegar al conocimiento. Verso 3, digo, dice Pablo, pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y esto qué significa? Miren lo que el Señor dice y repite varias veces en el verso 3, en la mitad del verso, que no tenga más alto concepto de sí, o sea, de mí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. O sea, Dios me está hablando es a mí. Me dice, mire hermano, ¿qué dice? Preséntese ante mí, renuévese por medio de, renueve su entendimiento, entienda cuál es mi voluntad, pero ¿cómo? De una manera humilde. Veíamos eso en Santiago, ¿no? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Y el diablo no se retira como decir, uy, permisito. El diablo no dice, se hace como que no fue con él. El diablo huye. La palabra huir es correr. Y eso es lo que nosotros generamos al enemigo, o la iglesia le genera las fuerzas de oscuridad cuando la iglesia se somete pues al Señor. Entonces, tres cosas en Romanos 12:1 al 3 antes de empezar a ver el verso 4, porque ya lo hace de manera corporativa y lo vamos a dejar para el próximo jueves o en estos 2 minuticos más terminamos una pequeña idea. Entonces, repito, permanente rendición ofrenda, hermanos, es su tarea. Es su tarea, ¿no? Y hay de usted si no lo hace, porque el Señor lo dice acá. Hay de usted porque igual no va a recibir las bendiciones.
Dos, permanente renovación y entendimiento para llegar al conocimiento. Nos han motivado. Hicimos un trato con Francisco. Si él me suelta, yo lo suelto. Si yo lo suelto, él me suelta. ¿Cómo hacer? Pero estamos motivados a tomar una serie de estudios ¿para qué, Francisco? Se me fue el tema, en febrero, para aprender, ¿cierto? Estudio de la palabra y la enseñanza expositiva, o sea, a través de la escritura. Comienzan en marzo. Entonces yo le dije, yo voy si Francisco va. Y si Francisco suelta, yo suelto. Él verá. Vamos a empezar a actuar así. Pero vamos a empezar. Les animo, hermanos, a que se integren a eso para empezar a ver cómo interpretar la escritura y buscar y estudiar la escritura de manera expositiva. Y expositivamente, por eso tomé el verso 12, ¿no? Entonces, rendición, ofrenda, renovación y tercero, humildad conforme a la medida de fe. Y eso significa, hermano, dice, cada uno piensa así con cordura. Cuando usted no tiene la fe apropiada, ¿cómo va a pensar? ¿Piensa con cordura? Piensa con locura, por eso hay soberbia, hay orgullo, hay altisonancia, hay altivez, hay carnalidad, hay murmuración, hay chisme, ¿verdad? Hay pecado, hay animadversión, todo lo que Pablo juzgaba tanto esa iglesia en Corinto, sin embargo, una iglesia a la cual Dios llama santa. Entonces, mis amados hermanos, para el próximo jueves vamos a empezar a ver en Romanos 4 y 5, y en esos dos versos se ven qué es lo que es una iglesia en Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 5. Les quiero poner esa tarea, a ver qué les parece. Estudien con cuidado. Yo les voy a mandar el interno, pero si les mando ya van a tener la respuesta, ¿no? Sería bueno. Te esperaré hasta el próximo jueves para que ustedes me digan, preguntar eso, estudiando Romanos 12, 4 y 5, esos dos versos. Cuando Pablo usa la figura o la analogía basada en nuestro cuerpo humano, también se va a aplicar de manera espiritual a la iglesia para enseñarnos que la iglesia, siendo un cuerpo, va a ser exactamente, espere, cuento acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 puntos saqué estos dos versos. Yo saqué 6, usted puede sacar más. 6 subpuntos que me enseñan cómo ser una iglesia en Romanos 12, 4, 5. El punto 6 se me subdivide en 8 puntos más. Entonces, ya ahí tengo bastante tema para 3 jueves, pero ustedes me van a ayudar. Entonces, ¿qué significa en Romanos 12, 4 al 5? Vamos a empezar solamente con eso, esos 6 punticos. Yo saqué 6, digo, usted puede sacar menos o más. Lo importante es que estemos sintonizados. Por favor, no usen sino su entendimiento. No entren a ChatGPT o yo, no lo hagan. Hay manera de comprobar. No lo hagan, porque no sería responsable. Usted se va a sentar, va a abrir la Biblia, usted puede entrar al buscador de inteligencia artificial y deme el bosquejo y posiblemente le pueda salir. Si sale eso. Pero no sería la idea, ¿no? La idea es que veamos lo que en Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 5. La primera que se ve está en la primera parte del verso 4. Ahí les digo todo. ¿Cuál es la palabra? Bueno, vamos a ver. Hermanos, les dejo esa tarea para el próximo jueves. Yo tengo aquí 6, 7 más o menos, 8, contando así por encima. Vamos a terminar, mis amados hermanos, con una palabra de oración. Yo voy a trazar aquí mi punto de corte. Y vamos a terminar, mis amados hermanos, con una palabra de oración para poder continuar entonces a la toma de las peticiones de oración.